Hermanos, buenos días nuevamente en este hermoso día que el Señor nos permite. Nos alegramos y gozamos cada uno en su casa. Y en esta mañana pues es de gran gozo el estar frente a ustedes y animarnos unos a otros. El saber de que no estamos solos. El saber que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, dice su palabra, para ayudarnos, fortalecernos. Y rogamos al Señor que esa sea también su experiencia ahí en su hogar, que estos momentos que estamos pasando los sigamos aprovechando a través del estudio de la Biblia, películas, oración y todo lo que el Señor ponga en su corazón para alimentarnos espiritualmente, para que cuando esto pase, ustedes y yo ya no seamos los mismos, que la palabra nos haga reflexionar, la palabra maravillosa de nuestro Dios nos haga reflexionar sobre el maravilloso pacto que Él ha hecho con su iglesia de usar nuestras vidas. Así que, hermanos, en esta mañana nos alegramos porque el Señor nos da un día más de vida, y como otras muchas iglesias en todo el mundo, nosotros nos reunimos para darle a nuestro Dios la honra y la gloria. Espero que usted también esté conectado con ixoyanos y juntos adoremos a nuestro Dios. En esta mañana estarán en alabanza Daniel, Nayeli, mi hijo y mi sobrina, para junto con ustedes, si quieren también ahí mismo cantar con ellos, adorando a nuestro Dios. Y en esta mañana también me siento con mucho gozo, porque voy a permitir que a mi hermano, también hermano, sobrino, Manuel, él traerá la palabra hoy para ustedes en este día. Así que oramos al Señor para que usted y yo seamos bendecidos con la palabra de Dios y use a nuestro hermano poderosamente. Y usted y yo, a través del Espíritu Santo, moviéndose en medio de nosotros, aprendamos algo para ponerlo en práctica y sigamos orando unos por otros. Nos han dicho las autoridades que se va a extender hasta el 30 de mayo, así que tendremos todavía otro mes más para estar en reflexión con nuestro Dios, para decirle a Él que su palabra nos transforme, para decirle a Él que su palabra haga una obra maravillosa y perfecta, aunque nos duela, aunque nos descalabre, pero Él también trae el bálsamo, trae la medicina para nosotros. Así que vamos a orar a nuestro Dios y le invito que se una a mí y pedirle a Dios que esta mañana usted y yo nos alegremos y gocemos con lo que el Señor nos permite hacer en nuestros hogares. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias, primeramente Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Damos gracias por la vida, por la salud, porque hasta hoy, Señor, tú has guardado a tu iglesia, a los más ancianos, a los que estamos en problemas de salud. Tú nos has guardado, Señor, y seguimos confiando en esa promesa que tu palabra nos da, que tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Por eso, Dios, en esta mañana nos alegramos y gozamos y oramos por tu iglesia en todo el mundo, que en este día, a diferentes horarios, nos reunimos para darte a ti la honra y la gloria. Decirte, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, que sigas sacando la impureza, el pecado, todo lo que está estorbando, para que podamos consagrarnos, podamos de veras anhelar, apasionarnos de ti, Señor, a través de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Bendice a mis hermanos que estarán en alabanza. Bendice a Emanuel, Señor, y que Él como instrumento tuyo nos dé la palabra que necesitamos cada uno de nosotros. Oramos por mis hermanos de Ixoye. Oramos por aquellos que no están conectados, para que también, Dios, tu palabra les bendiga y les alcance. Todo esto lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Buenos días, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un gozo que Dios nos tenga aquí para pues alabar su nombre. Y pues vamos a entonar unos cantos para que entonen junto con nosotros. Y el primer canto es Dios poderoso. Entonces que podamos
entonar la canción y que podamos meditar en su palabra. Y pues les invito a que canten junto con nosotros. Anímense. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Cántele. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Este siguiente canto se llama Perfume a tus pies. Y pues quiero que lo estemos meditando cada palabra que estemos cantando. Y pues que nuestra vida pueda ser como un perfume a los pies del Señor. Que nuestro andar
que podamos glorificar a Dios. Entonces meditemos esta canción y pues cantémoselas a Dios. Cántele, cántele. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y
Buenos días, hermanos, espero que todos estén muy bien en sus hogares. Esta mañana quiero compartirles parte de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. También quiero compartirles que es algo que hemos estado estudiando mi esposa y yo, el libro de Tesalonicenses, y pues Dios nos ha enseñado a través de su palabra y también ha sido de mucha bendición para nosotros. Y yo espero que de la misma manera sea de bendición para todos ustedes. Vamos a leer nuestro texto que, como ya lo había mencionado, va a ser Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8, que dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, quiero invitarlos a que oremos. Bendito Señor, te damos las gracias, Padre, en esta mañana, porque pues tú nos permites, Señor, tener vida, tener salud, poder estar en tu presencia, Padre, poder escuchar esta predicación, Padre, y te agradezco porque me das también el privilegio de estar aquí, y quiero pedirte que seas tú quien obre a través de mí, y pues también que tú me ayudes a poder expresar tu palabra como es correcto, Señor. Bendice a todos mis hermanos en donde quiera que ellos estén, y pues obra también en este asunto del coronavirus, que sea tu voluntad, y ayúdanos a seguirte buscando y agradando siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a menudo nosotros tratamos de agradar a las personas dependiendo el ambiente en el que nos encontremos. Puede ser en el trabajo, en nuestras casas o con nuestras amistades. Y para ello hacemos cosas con el fin de lograrlo. En el trabajo puede ser algún jefe al que tratemos de agradar, ya sea tratando de sobresalir por nuestro esfuerzo o por nuestro trabajo, o dando algún extra. En nuestras casas puede ser que a quien tratemos de agradar sea a nuestros padres, a nuestra esposa, en el caso de las mujeres a sus esposos, y los que tienen hijos, pues a sus hijos. E incluso hay veces que tratamos de agradarnos a nosotros mismos en un sinfín de maneras, ya sea comprando cosas que creemos que necesitamos, aunque no sea así, como un teléfono más nuevo, la ropa que está de moda, o un mejor carro. O puede ser también yendo a los lugares que más nos gusta visitar, como el cine, el parque, o ir de compras. Y hermanos, no digo que esto sea malo o que no debamos hacerlo. Está bien ser responsables en nuestro trabajo, ser obedientes con nuestros padres y amorosos con nuestras familias. Está bien ser responsables en nuestros trabajos, obedientes a nuestros padres, amorosos con nuestras familias, ir de paseo con ellos, llevarlos al cine, dar una vuelta al parque o hasta ir de compras. El problema es que la mayoría de las ocasiones estas actividades nos alejan del propósito de Dios para con nosotros como creyentes, que es nuestra santificación. Como creyentes, Dios espera que vivamos en santidad. Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses aproximadamente en los años 50 al 52. En esta época, el ambiente moral en el Imperio Romano no era sano. Muchos tenían esclavos y por eso tenían mucho tiempo libre que podían dedicar
a sus placeres mundanos. El mensaje cristiano de vivir santamente era nuevo en esa cultura y no les era fácil a estos nuevos creyentes vivir en santidad. Nosotros hoy en día a lo mejor pues no tenemos esclavos, ¿verdad? Pero con esto que está pasando del COVID-19, muchas personas están teniendo mucho tiempo libre. Y es ahí donde nosotros como creyentes debemos pararnos a pensar qué estamos haciendo con ese tiempo que tenemos libre. Si estamos haciendo lo mismo que hacían los romanos en aquel entonces, que era satisfacerse a sí mismos y satisfacer sus placeres carnales o mundanos, o si vamos a estar buscando vivir en santidad a Dios. Por eso, Pablo nos dio 4 razones por las cuales debemos vivir santamente y abstenernos de los deseos mundanos. La primera de estas razones era para agradar a Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 que dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Todas las personas viven para agradar a alguien, muchos viven para agradarse a sí mismos, no son sensibles a las necesidades de otros. Dijo un escritor: el propósito de hacer un viaje es la libertad. Libertad para pensar, sentir y hacer lo que a uno le plazca. Y esto puede dar resultado durante unas vacaciones, pero jamás en la vida diaria. ¿Por qué? Porque el creyente no puede vivir agradándose solo a sí mismo, como lo dice Romanos 15:1, que dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros, hermanos, debemos tener cuidado cuando tratamos de agradar a otros, porque es posible agradar a otros y honrar a Dios, pero también es posible deshonrarlo. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Podríamos estar tratando de agradar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hijos, o alguna otra persona que nos caiga bien y no estar pensando si esa actitud o esa acción agrada a Dios. Muchas veces hacemos cosas para caer bien o para buscar aceptación en algún grupo. En ocasiones, incluso dejamos de hacer algunas cosas por el qué dirán, en lugar de pensar o recordar qué es lo que Dios dice, qué es lo correcto, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo de buen nombre, que está en Filipenses 4:8, por si quieren leerlo ustedes ya en sus casas. Pablo siempre tuvo esta actitud de agradar a Dios en lugar de a los hombres. Agradar a Dios debe siempre ser el mayor motivo para nuestras vidas. El más claro ejemplo de eso es la vida de Jesús cuando fue llevado al desierto para ser tentado. La Biblia dice que Satanás le estaba pidiendo que le demostrara a él que Jesús era el Hijo de Dios. Le pidió que hiciera algunas cosas para demostrárselo, pero la actitud de Jesús siempre fue la de hacer únicamente la voluntad de su Padre. Hay un versículo que nos demuestra esto, que es Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es posible obedecer a Dios y aún así no agradarlo. Un ejemplo de esto es Jonás. Cuando Dios le
le ordenó a Jonás que hiciera algo, primero pues no lo quiso hacer y agarró para otro rumbo. Y después Dios lo regresó y lo llevó al lugar a donde él quería que estuviera. Pero la actitud que él tenía no era la de hacer la voluntad de Dios, sino que él quería que se cumpliera su voluntad. Entonces obedeció a Dios, pero con una actitud de enojo, de coraje en contra de las personas que vivían en ese lugar. Entonces él sí obedeció a Dios, pero no hizo su voluntad. Podemos verlo en Efesios 6:6, que dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos qué es lo que le agrada a Dios? Como sabemos qué es lo que le agrada a un Padre terrenal, escuchándolo y viviendo con Él. En el caso de Dios es leyendo, meditando, memorizando y aplicando su palabra al tener una comunión en adoración y servicio con Él. Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así llegamos a conocer el corazón de Dios. La segunda razón que nos da Pablo era para obedecer a Dios en los versículos 2 y 3. Que dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando Pablo trabajó en la obra en Tesalónica, les dio a los creyentes las instrucciones de Dios acerca de su pureza personal. La palabra instrucciones se usa estrictamente de órdenes recibidas de un superior y transmitidas a otro. Nosotros somos soldados del ejército de Dios y debemos obedecer sus órdenes. Timoteo 2, 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así nosotros, si queremos agradar a Dios, que fue quien nos ha tomado como soldados, debemos de honrar a Él, obedecerlo a Él. En el versículo 3, Pablo les recuerda que la inmoralidad sexual desagrada a Dios. Los mandamientos de Dios acerca del sexo no tienen el propósito de privarles del gozo, sino de protegerlo en el matrimonio para que no lo pierdan, edificando un muro de protección alrededor del matrimonio, haciendo de esta relación un bello jardín y no una prisión. Dios no quiere solo nuestro corazón, también quiere que nuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios es nuestra santificación, para que vivamos apartados del mundo, con mente y cuerpos sanos. La tercera razón sería para glorificar a Dios en los versículos 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, debemos glorificar a Dios por el hecho de que Él nos salvó. Él dio a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos a nosotros, viles pecadores. Aún cuando por causa del pecado nosotros merecíamos la ira y la maldición de Dios, éramos objetos de su ira, Él envió a Jesús para salvar a aquellos que eran sus enemigos. Su sangre pagó nuestra deuda. La justicia de Cristo ahora es nuestra y Dios nos ve revestidos de Cristo. Ahora Dios
es nuestro Dios y le pertenecemos por compra, porque Dios nos compró con la sangre de Cristo Jesús. Y es por esta razón, hermanos, que los creyentes deben ser diferentes a los no salvos. Los inconversos no conocen a Dios y por lo tanto viven para agradar a ellos mismos y no para agradar a Dios. Pero nosotros le conocemos y es por su gracia que somos sus hijos y deberíamos estar agradecidos diariamente por ese sacrificio tan grande que Él hizo en esa cruz, dando su vida por nosotros. Esto debería producir en nosotros un agradecimiento continuo y que cada cosa que hagamos, pensemos o digamos sea para darle la gloria a Él. Primera de Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra vida es para la gloria de Dios y Él debe ser el centro de nuestra vida. La palabra esposa en el versículo 4 se traduce como vaso y puede referirse al control del cuerpo, ya que Pablo estaba hablando a todos los creyentes en Tesalónica, no solo a los que estaban casados, puesto que nuestro cuerpo es el vaso de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso dice en 2 de Corintios 4:7. Por eso con nuestros cuerpos debemos glorificarle. Nuestras mentes deben estar protegidas y siendo guiadas por la palabra de Dios, que es una lámpara en nuestro camino. El creyente que comete pecado sexual está pecando contra su propio cuerpo. Cuando dice esto, hermanos, no solo dice el que comete pecado sexual de estar en la acción, sino que cuando dice su cuerpo se refiere también a su mente, los pensamientos que de vez en cuando podemos tener que son sucios, que no le agradan a nuestro Señor, o también lo que vemos con nuestros ojos y todo lo que hacemos, lo que hablamos, también se refiere a todo eso. Entonces, el creyente que comete pecado sexual está pecando contra su propio cuerpo. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, una vez más dice: el creyente que comete pecado sexual está pecando en contra de su propio cuerpo y está privando a Dios de la gloria que debe recibir por medio de la vida del creyente. La última razón que nos da el apóstol Pablo de por qué vivir en santidad es para evitar el juicio de Dios. Y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Que dice así: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. Él tiene que disciplinar a sus hijos cuando ellos pecan. Colosenses 3, del 23 al 25 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En una ocasión, hermanos, quiero comentarles que yo leí acerca de un creyente en alguna iglesia
en algún lugar del mundo, ¿no? Que él criticó a su pastor por haber predicado acerca del pecado en la vida de los creyentes. Después de todo, dijo este individuo, el pecado en la vida de un creyente es diferente del pecado en la vida del incrédulo. Entonces el pastor replicó, sí, es peor. Es verdad que el creyente no está bajo condenación, como lo dice Romanos 8:1. Yo se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual, porque me gustó más. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo Jesús, no seremos castigados. Pero esto también es cierto, el que siembre para la carne va a cosechar, pues, también para la carne. Y eso lo pueden leer en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando el rey David cometió adulterio, trató de encubrir su pecado, pero Dios lo castigó, severamente. En la Biblia nos cuenta la historia de la vida del rey David. En una de las ocasiones nos dice también ahí en la Biblia que David se asomó a su balcón ahí de su casa y vio una mujer que se le hizo muy atractiva. Entonces lo que hizo fue enviar a alguien para que se la trajeran. Entonces ya se la trajeron y él la tomó y tuvo relaciones sexuales con ella. Y pues después de eso ya dice la Biblia que la mujer se purificó y se fue otra vez a su casa. Después de eso, él se enteró que esta mujer estaba embarazada, que se había quedado embarazada por la vez que estuvo con él, porque su esposo no estaba con ella en su casa. Su esposo era uno de los soldados del rey David y estaban en guerra. Entonces pues el rey David, muy astuto, pensó, bueno, ya sé qué voy a hacer. Entonces mandó traer a su esposo de donde estaba en la guerra, lo invitó a su casa a comer, ya comieron y todo, y en la noche le dijo, bueno, pues ya te puedes ir. Lo que estaba pensando y esperando David con esa acción que tomó era que pues él se va a ir a su casa, va a tener relaciones con su esposa y así pues yo ya le digo, pues el niño era tuyo. Es más, yo no tengo que decirle nada, él solo lo va a intuir que el bebé es suyo. Pero este hombre no hizo tal cosa, sino que se quedó a dormir a la puerta de la casa del rey David. Porque para él no era justo que todos sus demás hermanos y compañeros estaban en la guerra luchando, pasando hambre y durmiendo al aire libre, y él iba a estar en su casa con su mujer. Entonces no se fue a su casa. Entonces dijo el rey David, bueno, plan B, lo voy a poner bien borracho para que así no tenga opción y se vaya a su casa. Entonces sí, dio una fiesta, sí tomaron todos mucho, pero este hombre, dice la Biblia, que no volvió a su casa, se quedó a dormir con uno de sus familiares. Y después de eso, lo que hizo el rey David, pues fue regresarlo a la batalla. Y para encubrir su pecado, como lo mencioné hace poquito, lo que hizo fue planear su muerte. Lo mandó hasta el frente de la guerra donde todo estaba más pesado, y dice la Biblia que hirieron a sus soldados y él murió entre todos esos. Entonces fue la manera en que David trató de encubrir su pecado. Cuando confesó su pecado, Dios le perdonó, pero no cambió las consecuencias. David cosechó lo que sembró y fue una experiencia muy dolorosa para él. Dice la Biblia que después de que pasó eso, nació el niño, y cuando tenía unos meses, todavía no era un bebé. Era un bebé. Entonces, dice la Biblia que él se enfermó y que mientras el bebé estaba muy enfermo, David no comía y se puso, ahora sí, buscó a Dios. Buscó a Dios y clamó y se postró. Al pasar 7 días, los que estaban allí en la casa de David estaban murmurando, híjole, pero si cuando el niño solo estaba enfermo
él estaba muy enojado en contra de nosotros, en contra de cualquier persona que se le acercara. ¿Qué va a decir ahora que el niño ha muerto? Entonces David, al ver sus expresiones y que estaban como hablando bajito para que él no los escuchara, pues intuyó que el niño ya estaba muerto y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Ellos le dijeron que sí. Entonces David se levantó, se lavó su cara, se bañó y pidió de comer. Entonces alguien que lo vio le preguntó, ¿por qué cuando el niño estaba mal no querías ni comer y estuviste postrado, y ahora que el niño murió regresas y comes como si nada hubiera pasado? Y él les contestó que cuando el niño estaba vivo, él tenía la oportunidad de rogar a Dios que pudiera vivir, pero que ahora ya no tenía ningún sentido que él estuviera en ese sufrimiento si el niño ya estaba muerto. Entonces fue cuando David le pidió perdón a Dios, le confesó su pecado, y pues después de esto Dios lo perdonó, y igual tuvo otro hijo con Betsabé, que fue Salomón. Fue Salomón. Sí. Y puede decir algún creyente, pero yo soy uno de los hijos elegidos de Dios, pertenezco a Él y Él no me echará. La elección no es excusa para el pecado. Más bien, hermanos, debe ser motivo para la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Andar santamente implica una relación correcta con Dios el Padre, quien nos llamó, con Dios el Hijo, quien murió por nosotros, y con Dios el Espíritu Santo, que vive en nosotros. Es en la presencia del Espíritu Santo que nosotros tenemos, es la presencia del Espíritu Santo lo que nos da la victoria sobre los deseos de la carne, dándonos deseos sanos para que deseemos la palabra de Dios y no la basura de la carne. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, dice Romanos 12, 13 y 14. Capítulo 13, versículos 12 al 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra de Dios también nos enseña y nos ayuda a recordar las promesas de Dios en horas de tentación. Eso lo dice Juan en el capítulo 14 y el versículo 16. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Al someternos al Espíritu Santo, Él nos capacita para caminar en santidad y no ser desviados por los deseos del mundo y de la carne. Eso lo pueden leer en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Pablo habló mucho sobre el tema de la pureza sexual porque era un problema crítico en la iglesia de ese entonces y también lo es en la actualidad. Para muchas personas, los votos del matrimonio ya no son sagrados y el divorcio, incluso entre creyentes, ya no se ajusta a la enseñanza de la palabra de Dios. Hay algunas partes del mundo donde hay iglesias que son especiales, o donde van los homosexuales, los hombres que se aman entre ellos. Incluso hay religiones, por así decirlo,
que aceptan el acto sexual antes del matrimonio y la pornografía. Pero Dios ha dicho, andad en santidad. Lo que Dios quiere de nosotros, o su voluntad para con nosotros, todos sus hijos, todos los creyentes, es que andemos en santidad. Para concluir esto, hermanos, quiero decirles que glorificar a Dios entonces es exaltar el nombre de Dios sobre... Para concluir esto, hermanos, glorificar a Dios entonces es exaltar el nombre de Dios por sobre todas las cosas. Es que todo lo que hagamos tenga el único propósito de que Dios sea alabado, temido, creído y confiado plenamente. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de tal manera que Dios sea exaltado delante de las demás personas y en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra vida devocional para con Dios, cuyo deseo es nuestra santificación. Entonces, tomémonos un tiempo para meditar acerca de la santidad al Señor y de la vida que le agrada a Dios. Pensemos en este momento si lo hemos hecho, si hemos tomado el tiempo para alabar y glorificar a Dios por lo que Él es, por lo que ha hecho en nosotros. Y si lo estamos haciendo, pues qué bueno, perfecto. Y si no, tomemos en este momento cartas en el asunto, tomemos en este momento la decisión de buscar, agradar y alabar a nuestro Señor. No dejemos para después lo que podemos hacer ahorita. Busquemos vivir en santidad diariamente. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Dios, quiero agradecerte, Padre, por tu palabra. Quiero agradecerte porque tú obras en nuestras vidas, y también quiero pedirte que tú nos ayudes a buscarte, a glorificarte, a alabarte y a buscar vivir en santidad para ti, Señor. También quiero pedirte por todos nuestros hermanos, para que tú los bendigas, Señor, y los que tienen que estar en casa por cuestión del coronavirus, te pido que tú les ayudes a invertir su tiempo, Señor, en lo eterno y no gastarlo en lo terrenal. También por los que aún con la pandemia han tenido que ir a trabajar, quiero pedirte que tú les sigas protegiendo, Padre, y que pues no vayan a contraer este virus. También quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra, y pedirte que tú sigas trabajando diariamente en nuestras vidas, y que después de que pase toda esta situación, que tú nos ayudes nuevamente a unirnos, a estar juntos en ti, Señor, viviendo tu santidad todos los días de nuestras vidas, Padre. Y pues te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.